Pues bienvenidos a un episodio más. Hoy estamos iniciando en la Iglesia Católica un tiempo muy pedagógico, muy hermoso, que se llama la Cuaresma, y lo iniciamos con esta celebración tan concurrida para la comunidad católica que es el miércoles de ceniza. Hoy los templos a reventar de gente con el deseo de iniciar este tiempo cuaresmal con el signo de la ceniza. Me parece a mí que la ceniza en la comunidad, católica está un poco sobrevalorada. Como que le dan demasiada importancia a la gente al signo, específicamente solamente de la ceniza. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Gracias. ¿Qué andamos? ¿Cuál ha sido su experiencia en torno a esta celebración? Bueno, mira, que es el día, no le ajustan a uno las manos. Ya ahora, gracias a Dios, pues se inventó que cada quien se ponga la ceniza solo en caso necesario. Sí. Pero ese día no se ajusta a uno porque es Sí. en todas partes y con todo el mundo y bueno, pues se acomoda uno como puede. Sí, es un día donde la gran mayoría de personas asiste a la iglesia. Así es. Y Así es. hay como una especie de pensamiento mágico en muchas de las personas de Sí. creer que la sola imposición de ceniza es como un hecho, santo, sin ninguna duda es un sacramental importante, pero como que la gente le da demasiada importancia al signo de la ceniza y olvida otros aspectos tan importantes como son la práctica de la Eucaristía o incluso la confesión misma. Sí. Bueno, mira, antes de abordar así la pregunta como la planteas, yo quisiera pues hacer memoria de que tenemos estos antecedentes. Primero, pues el pueblo de Israel que tiene su Pascua, cuando por una intervención de Dios ellos son liberados de la esclavitud de Egipto. Y bueno, tienen según 40 años de travesía en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, lo cual más bien parece un dato simbólico. No hay en realidad una certeza histórica de que fueron 40 años, ¿verdad? Es un antecedente. Después tenemos el otro antecedente de que antes de su Pascua Jesús se fue también 40 días al desierto y estuvo haciendo oración y ayunando. Pues tampoco hay una certeza, digamos, histórica, una precisión de estos datos, y más bien parece que es un dato que tiene un significado de fe, un significado religioso, y es un tiempo de purificación. Son más bien tiempos como pedagógicos, ¿no? Es un tiempo de enseñanza, de purificación, de preparación a un evento que es sumamente importante en la vida del pueblo, pues sumamente importante pasar de la esclavitud a la libertad. Sí. Y el tiempo de Jesús, pues prepararse para su propia Pascua, ¿no? Y bueno, en un sentido yo creo que toda nuestra vida debe ser una preparación a nuestra Pascua, cada uno a su propia Pascua, ¿verdad? Pero bueno, este antecedente bíblico, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues nos dan la pauta de la mística del tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo también de purificación, de preparación a celebrar la Pascua del Señor y de alguna manera a tomar conciencia de nuestra propia Pascua, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos. Ahora, el signo de la ceniza no es nuevo tampoco. Tiene sus antecedentes históricos y no solamente en el pueblo de Israel. O sea, ¿la ceniza tiene un origen pagano? No, tiene una práctica, una práctica que otros pueblos usaban también el baño de ceniza. Incluso acuérdate de Nínive con el profeta, que se vistieron de saco y ceniza y todo ese tipo de historias. Estamos hablando de una nación pagana. Sí, claro. Lo que te quiero decir es que es un signo que tiene un uso más allá de las fronteras de Israel y más allá del contexto
de la fe en el Dios verdadero, en el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham y de los profetas, de los patriarcas, ¿no? Entonces, tal parece que el signo responde a una cierta necesidad o inclinación humana de purificarse ante la divinidad, de hacer algo cuando se va a presentar ante Dios, ¿verdad? Entonces, en otros pueblos se usaban baños de arena, cuando incluso bautismos de arena, cuando, por ejemplo, en los desiertos, que hay que recordar que el pueblo mismo de Israel, pues fue un pueblo errante del desierto durante muchos años, ¿verdad? Que ya luego se estableció y lo que tú quieras, pero tuvo esas prácticas, ¿no? Entonces, es posible que sea una reacción muy humana de una persona que tiene conciencia que de algún modo va a un encuentro con Dios o a una búsqueda de Dios, ¿verdad? Entonces, ante la conciencia de que Dios es santo, 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 o los dioses como tú quieras, ¿verdad? Uno reconociendo su propia limitación, su propio pecado, a veces sus pasiones y todo, pues necesita hacer algo que demuestre que uno quiere prepararse a ese momento del encuentro con Dios. ¿No cree que ese tipo de prácticas son un poco catárticas, como una especie de... Es posible hay mecanismos en el ser humano que cuando se toma la conciencia de que has fallado o de que has hecho una equivocación grave, como un deseo de autocastigarse, no es la expresión, sino como... de expiar. De expiar es la palabra. Yo creo que es un deseo que de alguna manera expiar. No solamente con castigos, fíjate lo que hacemos. A veces ofendemos a una persona y una forma de reconocer que la ofendimos es llevarle un regalo. Sí. Cantarle una canción, mandarle una carta, tratar uno de allanar, de enmendar o de allanar o de cubrir o de justificar de alguna manera aquella situación, ¿verdad? Este es un deseo de la conciencia humana, de su verdad, de que cuando tú hiciste algo que tu conciencia te está diciendo que estuvo mal, también tu conciencia te dice que hay necesidad de restablecer la justicia, el equilibrio, el balance de las cosas, ¿verdad? Y bueno, sucede en los seres humanos pues de muy diversas maneras, hasta llegar a los extremos del autocastigo, con los cilicios y con los latigazos que se daban los monjes y los templarios, y no solo ellos, tantísimas otras personas. Yo me quedé asombrado conociendo las prácticas ascéticas de los hermanos musulmanes, de los santos musulmanes. La misma fiesta del Ramadán, ¿no? Que tienen como precepto que mientras está el sol, mientras hay luz del sol no se puede comer. Exacto. Y las comidas son en la noche. El ayuno, la abstinencia, los esfuerzos, digamos, físicos, vamos a decir, físicos de purificarte o de resarcir la justicia resquebrajada por sus acciones, o qué sé yo, ¿no? Es aquí donde muchos psicólogos están sumamente equivocados cuando critican a la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica predica que la conciencia de pecado y que hace sentir a las personas mal y todo. El error está que no se fijan en la segunda parte de la moneda. La Iglesia Católica ayuda a que la persona tome conciencia de su situación, pero ofrece una situación. Arrepiéntete, conviértete, purifícate, corrígete, supérate, madura, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Entonces es ahí donde yo veo la falta de visión de estas personas que así critican, pues eso. El sentido de culpa es natural a la persona, porque es la conciencia humana que
que está diciendo que algo está mal y que tú eres responsable de eso, algo que está mal, y que tienes que de alguna manera resarcir aquello, corregir aquello. Sí. ¿Verdad? Total, el tema de la ceniza, mira, lamentablemente sí, y esto es una de las debilidades humanas, porque no solamente pasa en la Iglesia Católica ni solo con la ceniza, Sí. sino que pasa con muchos otros signos. Tenemos una cierta tendencia nosotros de manipular lo sobrenatural de alguna manera. De hecho, ese es el origen fundamental de lo que se llama brujería, hechicería, santería y todos sus derivados y parientes y familiares que hay en eso, ¿verdad? Entonces, sí, se le llega a dar incluso a veces hasta los mismos oraciones, dice que esta oración es muy poderosa y que esta oración si la haces tantas veces te va, como que queremos encasillar a Dios, que diciendo esta fórmula mágica, eso es la magia, ¿no? Diciendo esta fórmula mágica, automáticamente Dios va a actuar. Vas a tener esta acción de Dios. El beneficio. Porque sí. Entonces, no, pues es un error enteramente equivocado. Y lo usamos muchas veces definitivamente en la ceniza. Mira, ya hasta en una forma grotesca, hay quien dice que nuestras hermanas, mujeres de la vida, que a veces decimos alegre, que es un tormento, una cruz de ellas, la vida de las servidoras sexuales, ese día van a buscar la ceniza. Y se ponen ceniza en la frente y a veces le piden al Padre un polvito para usarla, sabrá Dios dónde, ¿verdad? Sí. Porque eso les va a traer a ellas beneficios, sí. ¿verdad? Ya durante el año las va a proteger de enfermedades o qué sé yo, ¿no? Es como el agua bendita. Voy a tirar el agua bendita para bendecir mi casa y ya Dios está ahí presente, qué sé yo, y no, porque sigue el pecado ahí muchas veces. Entonces, invitas a Dios a tu casa de boquita para afuera, de lengüita, pero no lo invitas a tu vida, no lo invitas a tu corazón. Entonces, estás muy tranquilo porque ya bendijiste tu casa, pero tú estás en pecado mortal y estás haciendo el mal. Entonces, ¿cómo pues? Son las incoherencias que nosotros vivimos muchas veces en la fe. Total, la ceniza es un signo exterior que quiere decir que tú tienes un propósito de trabajar particularmente durante estos 40 días, hacer un esfuerzo especial, ¿verdad? Muy específico, muy bien decidido para prepararte a la celebración de una Pascua que sea real en tu vida. Porque una cosa es que tú celebres la Pascua en el templo con cantos y todo, y te emociones y llores y todas esas cosas, ¿verdad? Y no te conviertas y sigas en pecado. No, la verdadera Pascua del ser humano mientras está en vida es su conversión, es el arrepentimiento de sus pecados, es su propósito de alinear su vida conforme al proyecto de Dios. Hay otras prácticas que la iglesia pregona y promueve en este periodo de 40 días llamado Cuaresma. Digo, iniciamos con el tema de la ceniza en la frente, que es un signo, pero hay otras 3 prácticas que son mucho más profundas, que pretenden ayudar o favorecer ese aspecto que usted dice que es la conversión, que es el tema de la oración, del ayuno y de la limosna. La caridad. La caridad, exactamente. Siempre hablamos de limosna y yo te voy a decir una cosa, yo me repugna el tema de la limosna. ¿Por qué? Porque incluso en la misa decimos, es que ya me la recoge la limosna. No, yo no soy un limosnero, ni lo que voy a recibir aquí es la limosna, no. Tú eres un cristiano católico. Sé responsable de sostener el servicio a las cosas de Dios. ¿Quién va a pagar la luz de los templos, el agua? ¿Quién va a sostener a los curas y todo? No es una limosna. Tú recibes un beneficio,
recibes un servicio, estás en un lugar, bueno, pues coopera, ¿no? Sí. Eso es justicia, estrictamente justicia. Y también la limosna, cuando se refiere a un limosnero. ¿No le parece que el término es un tanto despectivo, no? El término es despectivo. Tú eres un limosnero. Sí. ¿Por qué andas ahí pidiendo las limosnas? Una limosnita, por el amor de Dios. No. Tú tienes que ser solidario con tu hermano que está en desventaja en relación a ti, Sí. y en relación a los problemas de la vida. Entonces tú tienes un deber de conciencia, de solidaridad cristiana, humana y cristiana, y un deber de caridad. Es el mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiero yo cuando estoy en necesidad de una cosa? Una mano amiga que me diga, vamos a así, como no, te voy a ayudar. Porque en la vida tenemos que ir dándonos la mano unos a otros. Sí. Tenemos muchos momentos de nuestras vidas en que necesitamos tendernos la mano. Y no es si quieres, tienes que querer, porque esa es la dinámica de una sociedad saludable y de una persona saludable. Sí. Total, está la oración, la caridad, la abstinencia y el ayuno, la ceniza y muchas más prácticas, las prácticas apostólicas que se deben intensificar en Cuaresma. ¿Cuáles prácticas apostólicas? Bueno, visita a los ancianos, visita a los huérfanos, visita a los pobrecitos que están solos. En fin, haz algo que demuestre tu deseo, tu compromiso, tu opción, porque es una opción fundamental de la vida esa. Sí. Tu opción de vivir como Dios manda, ¿verdad? Entonces, de todas estas, todas son importantes. Las que se refieren al aspecto corporal, como son el ayuno, la abstinencia y la misma ceniza, y otras prácticas de sacrificio que se hacen, ¿verdad? Bueno, son una buena forma de tomar conciencia de cómo nosotros estamos ahorita en este templo nuestro y templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí. Porque esa es nuestra fe, que Dios infundió en nosotros su propio espíritu de vida. Volviendo al tema de las prácticas, el tema del ayuno, a mí me parece que se ha desvirtuado mucho en la actualidad, porque la tradición católica decía que el tema del ayuno y ahora sí que de la abstinencia de carnes de res o de carnes y la sustitución por pescado, pero hoy ha habido como una especie pues vamos a decirlo como de desvirtuar el sentido, porque las personas no comen carne de res, pero de repente se hartan de otro tipo de mariscos y de cosas. Entonces, no, es que mira, es un día de fiesta. Sí. A mí me encantaba el día de ayuno cuando estaba chiquillo. Sí. ¿Por qué? Porque ese día mi madre hacía tortitas de camarón, hacía con nopales, hacía sí. un montón de cosas que no comía yo durante el año. Sí. No, pues yo estaba feliz. Es día de ayuno. Ay, vamos a tener pan, café con leche en la mañana, temprano. Y era hasta que te ponías bien botijas sí. de la comida. Entonces, mira, el ser humano es muy mañoso. Hay que entender que el ser humano siempre está buscando formas de evadir el esfuerzo, el sacrificio y el dolor. Siempre estamos buscando el ser humano es un buscador del placer y la satisfacción de todas las necesidades, inclusive ir al baño, produce placer. Sí. Entonces, le buscamos Mira, yo me quedé asombrado allá en Nueva York porque allá hay muchos irlandeses. Sí. Y ellos, y bueno, en general los americanos son carnívoros a morir, ¿no? Entonces, sucedió que el día de ¿cómo se llama este santo famoso? San Patricio. El día de San Patricio caía en Cuaresma. Sí. Y precisamente cayó en esos años que yo estuve allá un par de veces en Viernes Santo. Y le pidieron permiso al señor cardenal
de comer carne ese día porque era el día de San Patricio. Sí. Y el señor cardenal, como buen irlandés, y sí, les dio el permiso. Lo sustituyó. Ese tipo de cosas que hacemos nosotros los seres humanos, de sustituir un placer por otro placer y buscar la forma de... Pero ¿no le parece que esas son cuestiones un tanto superficiales? Todas son superficiales y todas son formas... Que son como una especie de evadir responsabilidades o conversiones mucho más profundas. Son formas de pasar por agua los mandamientos, las costumbres serias de las prácticas de fe y todo eso. ¿Qué es lo que se requiere? En primer lugar, una conciencia recta de las cosas. No vas a hacer eso como muchas cosas hacemos para con Dios. Nos ponemos como comerciantes con Dios y con la Virgen y con todos los santos. Ay, madrecita, voy a rezar el rosario todo el mes, pero si me concedes esto. Si no me lo concedes, te fregaste porque no hay rosario. Con Dios hacemos lo mismo. Sí, como una especie de mercader, sí, es mercader espiritual. Sí, es una negociación. Negociaciones con Dios, el mercado con Dios, te doy, me das, si no me das, no te doy. ¿Por qué si yo hice esto? ¿Por qué tú me hiciste esto? Yo me he portado siempre bien, ¿por qué se murió mi madre? Entonces son formas de pensar equivocadas, son expresiones de la ignorancia de nuestro pueblo, de la cual nosotros sacerdotes muchas veces somos culpables. ¿Por qué? Porque no aclaramos las cosas. En primer lugar, con Dios uno no puede estar negociando nada de eso, ni pasando por agua las prácticas, las vas a hacer o no las vas a hacer. Hombre, si tú estás comiendo carne 4 o 5 veces a la semana durante todo el año, ¿por qué no vas a poder los viernes de Cuaresma hacer ayuno de todas estas cosas y abstinencia a los jueves, qué sé yo, de estas cosas? ¿Qué te va a pasar? Además es saludable eso, sí, para tu mismo cuerpo. Y me parece a mí que el ayuno es una de las prácticas que ayuda a favorecer el autogobierno de los impulsos más básicos que los seres humanos tenemos. Si uno es capaz de dominar el hambre y de contenerse, pues uno va a estar capacitado, cualificado para sí, abstenerse de otros tantos impulsos, sí, que pueden afectar la vida, sí, de tu familia, o que pueden afectar tu vida misma, sí, o que pueden desestabilizar la vida, sí, la vida familiar. Sí, mira, a veces no hemos tomado plena conciencia de nuestro cuerpo, ni de las posibilidades, ni de los riesgos y peligros. Me estoy acordando muy bien de un señor cura que muchos conocieron, el señor cura Rojo, Dios lo tenga en el cielo. Ya grande de edad el hombre, estuvo en Unión de Tula. Yo era seminarista. Y a mí me caía bien ese hombre porque era muy franco y muy así, muy abierto. A veces toscote, así. Traguen, ahora que hay, nos decía cuando lo acompañábamos, sí, allá, sí, ¿no? Y nos preparaba unas comilonas ahí cuando yo era seminarista, pues, sí, no. Pero el caso es de que una vez estábamos platicando, no sé cuál era el tema. El caso es que salió el punto de la carne. Y alguien tocó que estuvo curioseándole las nachas a alguien o que pasó a alguien. Y él se empezó a reír. Ay, dice, las exigencias de la carne. Ay, las exigencias de la carne. Ya sí, viejito el hombre. Ajá. Bueno, me recuerdo eso porque nosotros no tenemos conciencia ni de las debilidades de la carne, de sus requerimientos, ni de las posibilidades que la carne misma nos da para santificarnos. Sí. En la carne recibimos los sacramentos, el aceite, el agua, las bendiciones, y no acabamos de entender que somos eso, un espíritu encarnado, una carne vivificada por el Espíritu, o un templo de Dios. Todas esas cosas no las acabamos de asimilar, ¿verdad? Pero la Cuaresma nos presenta una ocasión oportuna para tomar conciencia de eso. Fíjate,
la carne, ¿cuántas veces es una variable que impacta y que a veces decide los pecados más graves del ser humano? Del ser humano. Y no estoy hablando solamente de los... Fíjate todos los pecados que cometemos con el medio de la carne. Alguna vez platicábamos en otra ocasión, fuera de cámaras, y usted me decía que los pecados capitales son todos deformaciones de impulsos básicos. Básicos, vitales. Vitales que los seres humanos tenemos. Exacto, exacto. Todos ellos. Se me hacía muy interesante porque todos tenemos esos impulsos naturales, básicos, vitales, que son instintos de supervivencia. Así es. Pero cuando se deforman, cuando se descontrolan, es cuando vienen los pecados. Vienen los pecados. Y pecados graves y de todos tipos. Tú imagínate, ¿cuántos pecados puedes cometer con tus manos? Puedes matar, puedes robar, puedes golpear, puedes mostrar desprecio a las personas con gestos, con forma. Fíjate, sencillamente, ¿cuántos pecados cometemos con la lengua? Juicios, y juicios temerarios, y a veces que dañan a las personas gravemente, con la lengua. Desde pecados sexuales, pecados de todos tipos puedes cometer con la lengua. Con la lengua. Y si tú te das cuenta, con todos tus miembros puedes ofender a Dios y al prójimo y herirlo. Con todos tus miembros puedes destruir vida o construir vida. Es la ambigüedad de nuestro cuerpo. Es la ambigüedad del valor, de sus posibilidades y de sus limitaciones también de tu cuerpo. Entonces, imagínate, a veces yo les digo a las gentes, a ver, cuando el pleito de que si vas a comulgar con la mano o con la lengua. O en la boca, que es un pleito eterno. Fíjate, es una cosa de ignorancia. Es una cosa de ignorancia. Cuando cometes un pecado, bueno, lo cometiste con el medio del cuerpo. La mirada, la lengua, las manos, los órganos genitales, lo que sea, ¿no? Pero el pecado lo cometiste tú. No lo cometió tu mano. No lo cometió tus ojos que estuviste viendo una pornografía. No, lo cometiste tú. Yo, Santiago Rubio, usando mal mi cuerpo, hice esto. Entonces, ¿quién es responsable? Tu mano, tu lengua, tu ojo, tu oreja. ¿Qué es lo responsable? Tú eres responsable. Y si estás sucio estás sucio todo tú. No nada más el miembro que usaste para cometer aquel pecado. Entonces, ¿cuál es el problema de que tú puedas comulgar en la boca, en la mano, con las formas disueltas en agua, con el vino, con el pan? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero aquí caemos a tocar un tema que es sumamente importante y grave en la práctica de nuestra fe, que es el subjetivismo. La fe definitivamente tiene un componente subjetivo sumamente grave e impactante en todas las prácticas de fe. Como por ejemplo... Mira, eso, que tú crees que si comulgas en la mano, cometes un sacrilegio. Y si comulgas en la boca, no cometes un sacrilegio. Hay personas que se llevan como una toallita. Porque el contacto directo de la hoz, de la forma con su mano, pues es una mano contaminada. Y entonces tienen que ponerse como una especie de purificador. Fíjate bien a dónde vamos a entender esto. Dios se encarnó. Tomó la naturaleza humana, una naturaleza humana pecadora, contaminada, violenta, lujuriosa. Esa es la naturaleza humana. Y Él la asumió. Y al asumir la naturaleza humana, no solo la naturaleza humana, sino que asumió toda la creación. Toda la creación. Porque el ser humano lo hemos entendido como la cúspide de la obra creada de Dios.
Es al que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo cual no dijo de nadie más, ¿verdad? Y al hombre lo puso como lugarteniente de Dios en toda su obra creada, y que domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, y acá y allá y allá. Y Dios hizo pasar por el frente del hombre los animales para que el hombre les pusiera nombre. Pues que no entendemos el significado de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, nos escandalizamos, tomamos conductas basados en la ignorancia, en la superstición, en lo meramente subjetivo de nuestra fe. Y bueno, tenemos nosotros los sacerdotes una responsabilidad enorme de incrementar el contenido objetivo de nuestra fe, de llevar a la gente desde esas expresiones. No, es que esta es mi fe, y a mí mi fe nadie me la tumba, y nadie me la molesta, y esta es mi, bueno, tu fe, si se queda en una situación meramente subjetiva, corres muchos riesgos de equivocarte, de irte por caminos erróneos, de estar venerando una piedra, un árbol, un animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, nosotros tenemos que vivir un esfuerzo muy grande de caminar hacia grados mayores de objetividad en la comprensión y en la práctica de nuestra fe, sí, conscientes del contenido subjetivo de todas nuestras prácticas de fe. Mira, todo el contenido mágico que hay en todas las fórmulas que la gente dice, la oración poderosísima, las oraciones de San Miguel Arcángel, las oraciones de tanta cosa. Incluso a veces desviaciones de devociones que van en contra de los principios católicos. Por ejemplo, no sé si ha escuchado que se ha popularizado mucho en algún sector el culto a la Santa Muerte. Bueno, y la gente tiene esa es otra cosa. La gente tiene sus altarcitos en su casa sobre la Santa Muerte. Es otra cosa. Mira, yo he tenido pláticas con gente que son los adoradores de la Santa Muerte. Hay que recordar que la Santa Muerte es un sustituto que nuestros hermanos dedicados a vender estas cosas buscaron cuando sintieron un poquito una cierta desligación o un distanciamiento de la iglesia o de algunas instancias de la iglesia de con ellos, ¿no? Entonces inventaron la Santa Muerte. Fíjate bien en esto. A mí me tocó tener diálogos de esto con la gente. Me llegaron una vez unas personas a pedirme permiso de poner en la iglesia allá en la Guadalupe, en Nueva York, una estatua de la Santa Muerte. Me llegan esas personas, señores, y me dicen, padre, queremos que nos dé permiso de poner aquí en algún lugar de la iglesia una estatua de la Santa Muerte. Y yo les dije, miren, la Santa Muerte significa que una persona muere santamente, que está en la gracia de Dios, que se preparó. Eso es la Santa Muerte. La Santa Muerte como un ser no existe. La Santa Muerte es un evento, una cosa que pasa. Es un verbo, no un sustantivo. No es un sustantivo. No es un sustantivo. Entonces, no podemos poner aquí una imagen de la Santa Muerte, ¿ya? Y entonces empezó a reír uno de los señores y me dijo, dice, ay padre, dice, no cabe duda, ustedes sí de veras que son ignorantes. Le dijo. Me dijo. Entonces yo me empecé a reír. Le dije, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros somos tan ignorantes? Dice, no hay ninguna cosa más cierta que la Santa Muerte. Y dije, sí, es cierta como un evento. Usted se va a morir y yo también. Mañana, pasado, no sé cuándo, nos va a pasar algo o no nos va a pasar nada, se nos llegó el día y ya nos vamos a morir. Pero ese es un evento. Ese es el momento del que se acabó la vida, que lanzamos el último suspiro, lo que sea, ¿no? Sí. Dije, pero como un objeto, como un ser de veneración o no existe, no existe. Ese fue un invento de ustedes
para sustituir que se estaban quedando sin su filiación con la iglesia y con la fe en Dios. Con la fe en Dios. Y no lo pude convencer para nada. Total, se fueron un poquito disgustados conmigo porque no los dejé yo poner una estatua de la Santa Muerte. ¿No? Hubiera sido para mí un negociazo. ¿Por qué? Porque has de saber que a la Santa Muerte le llevan regalos valiosos, caros, joyas caras le llevan. Yo he visto, aquí en Guadalajara hay un templo de la Santa Muerte, sí. Y me ha tocado a mí ver, es una calavera disfrazada como con una ropa de novia, ¿verdad? Pero con sus anillos, con sus cosas y todo que hay, Dios, pues. Y sus templos son cuidados. O sea que quien promueve eso, él lo hace por meramente fines lucrativos. Bueno, quienes se dedican a la propagación de ese culto. Quizá no pudiera yo decir eso exactamente, porque hay gente que en su ignorancia sí lo llega a creer y se encomiendan al cuidado de la Santa Muerte, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero supersticiones más sutiles que nosotros mismos hacemos, porque nosotros manejamos un lenguaje, el lenguaje de la liturgia, el lenguaje de las cosas de Dios. Es un esfuerzo enorme por hablar en el mundo inmanente, el mundo nuestro, de las cosas trascendentes, de las cosas que están más allá. Y en ese pasaje cometemos muchos errores, tremendos errores, y caemos en muchas actitudes meramente subjetivas, en muchas fantasías, en muchas imaginaciones. Tenemos muchas prácticas piadosas nosotros de ese orden. Volviendo a este punto que está diciendo y conectándolo con lo de la Semana Santa, incluso ahorita me estoy acordando del Domingo de Ramos, que también mucha gente me ha tocado ver que pone la palmita que se bendice el Domingo de Ramos en las entradas de las puertas de sus casas para que no se metan los ladrones. Para protegerse, sí. Eso es parte del pensamiento mágico. Es parte del pensamiento mágico. Es parte del pensamiento mágico. Fíjate cómo está cambiado el tema. Las palmas y los demás ramos de vegetales, lo que sea, hojas, lo que sea, son la expresión del júbilo de la gente porque Jesús entra a Jerusalén y es recibido y reconocido por su pueblo, el pueblo bajo, el pueblo de trabajador, el pueblo ignorante, no los de arriba, no los saduceos que son letrados, no los fariseos que son letrados, no los sumos sacerdotes que están, no. La gente de a pie, la gente común. La gente común y corriente, que en su búsqueda, en su deseo de Dios, en su necesidad de Dios, alcanzaron a descubrir que Jesús era este rey Mesías que esperaban, ¿no? Y bendito el que viene, y lo conectaban con David y todo eso. ¿Quién sabe el escritor sagrado cuántas cosas sacó de su cosecha para ponerlas ahí en el Evangelio, sí, en la entrada? Pero bueno, lo que nos interesa es que de ser como unas flores que le llevas a tu mamá el día 10 de mayo, una señal de tu afecto a tu mamá, se convirtió en un fetiche, en un objeto al que le diste un cierto poder. Por lo pronto, le pusiste ahí todos tus sentimientos, tus pensamientos. Aquí está todo mi amor, aquí está todo mi corazón, y aquí está todo esto. Y les das un beso a las flores, y todo eso, o la mamá las guarda como el recuerdo del hijo, y empiezan a tener otro valor, sí, que es un valor a veces meramente sentimental, emocional, y otras veces valor de fe, de un objeto de fe. Fíjate los rosarios. ¿Cuánta gente piensa que con cargar un rosario se va a salvar? Sí. Y no, tú puedes cargar no uno, sino 10 rosarios y no te vas a salvar por cargar un rosario. No, padre, es que yo ya recé los 46 rosarios de la Virgen de Guadalupe y ella me va a salvar. No, hazle lucha. Más te vale que trates de evitar los lastres que llevas cargando que te pueden estorbar tu salvación. Sí. Más te vale que te acomodes con rectitud. ¿Que esas cosas no tienen valor? No, sí tienen, porque son motivadores.
son cosas que te disponen, Sí. son cosas que de alguna manera te conectan, son representaciones, de acuerdo, pero nada más eso, no son nada más, Sí. ¿verdad? Y es ahí donde nuestros hermanos protestantes nos critican tanto a nosotros, que nosotros adoramos imágenes, que nosotros, porque también están bien lelos, ni siquiera entienden qué quiere decir la palabra adorar. Fíjate cómo la palabra adorar ha cambiado tanto de significado. Simplemente significa orar a. Y orar a significa hablar a alguien, hablar a. Sí. Eso es todo lo que significa adorar. Ese es un prefijo y el verbo es el latino, Sí. que viene de os, ori, la boca, ¿no? Pero ahora significa el culto debido solo a Dios. ¿Y cuál es el culto debido solo a Dios? Es el amor sobre todas las cosas. Y no te enredes más. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús. Sí, es el primer mandamiento. Es el y mandamiento, más importante. es el primer mandamiento. Entonces, tú adoras a Dios no porque le vas y le talles el pie a una imagen o al niñito Jesús que representa a Dios, a nuestro Señor. No, son muestras de cariño que tú se las quisieras hacer a Él, pero Él lo tienes ahorita con un representante. Bueno, se las haces hacer al representante y muestras tu respeto, tu veneración, tu cariño, tu amor y todo lo demás. Sí. ¿Verdad? Pero ahí está la confusión. Sí. Ni los protestantes saben qué es adorar, ni los católicos muchas veces saben qué es adorar. Padre, hay un aspecto de la Cuaresma que a mí me llama mucho la atención y es el tema del horizonte temporal de los 40 días. Hay muchas personas que al iniciar la Cuaresma se plantan el reto o el desafío de abstenerse de algún vicio, sea el tabaco, sea el alcohol, lo cual a mí me parece muy positivo y logran salvaguardar y cumplir con su, pues ahora sí que con su promesa, con su disciplina a lo largo de 40 días. Mi pregunta es si, ¿qué opinión le merece a usted el tema primeramente de esa temporalidad de los 40 días y si es capaz una persona de continuar con su disciplina una vez vencido los 40 días? Mira, definitivamente. Hay estudios que hablan no de 40 días, sino de 21 días. Sí, que el cerebro tiene una especie de reestructuración de hábitos a partir de los 21 días. Vete a estudiar la Kabbalah y ya vas a ver todos los malabarismos mentales de los números y de todas esas cosas. Vete y te metes en un berenjenal allá. Mira, tenemos la tendencia, que es muy humana, muy natural y tal vez saludable, de fijar todos esos paréntesis que tienen un significado especial para nosotros. Nosotros necesitamos encontrarle y le encontramos significados a las cosas y les ponemos significados también y todas esas cosas. El horizonte de los 40 días, como te dije al principio, creo que tiene mucho de simbólico. No hay ningún dato que en mi cabeza me diga exactamente fueron 40 días, de nada de eso. Yo creo que sí sirve mucho para ayudarte a tomar conciencia y a renovar los propósitos y a qué sé yo, sí tiene mucho sentido, pero para mí el horizonte de 40 días no debería de existir. Es decir, toda la vida nuestra debiera ser una Cuaresma y una Pascua también, y un gozo de la presencia. Fíjate cómo hablamos de la presencia de Dios, el que vino, el que viene y el que vendrá, es decir, el que está presente siempre, el que está presente siempre en nuestra vida. Entonces, si Él está presente siempre, ¿vas a procurar agradarlo? ¿Más 40 días al año? ¿O los 80 días del Adviento y la Cuaresma? Pero los seres humanos necesitamos esos mecanismos. Los necesitamos. De horizontes temporales. Sí, que estoy recordando también una práctica muy común ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nueva York, el santuario, que es el tema de los juramentos, que tanto usted como a mí nos tocaron, de las personas que van decididas a dejar de meterse drogas y alcohol y hacen un juramento y le ponen un horizonte temporal, le ponen un mes, 2 meses, 3 meses. Eso les ayuda a ellos a plantearse un reto. Y muchas veces, fíjate bien,
muchas veces es el inicio de un cambio definitivo. Yo me encontré con muchos que empezaron con 1 mes, 2 meses con la cuaresma y después le siguieron y se corrigieron del alcohol. A mí muchas veces me criticaban por hacer eso. Sí. Dicen, ay, es que usted, no, es que esa es una forma de motivar y de activar la conciencia de las personas, de poner en movimiento un dinamismo de esfuerzo, de superación. Y eso es importante. Y a través de una estampita de algo tan sencillo y tan, Sí, tan insignificante que sí, pudiera sí, ser. sí, una estampita, un rosario, una imagen, una botellita de agua bendita. Bueno, para las personas que no saben en qué consiste esto, es una persona que tiene problemas de Una alcohol, promesa de dejar el alcohol va a tanto la tiempo, sí. iglesia y frente a un sacerdote en una estampita le pone su nombre, le pone la fecha y se compromete ahí a dejar Sí. de tomar, a dejar de meterse drogas, a dejar el tabaco, y le pone él Sí. la fecha. Y ¿verdad? muchos lo logran. 1 mes, 2 meses y lo firma. Ese es un juramento. Sí. Y es muy Muchos común. lo repiten. Muchos lo prolongan. Es un estímulo. El ser humano, como alguna vez dije yo aquí, seguimos siendo un animal que tiene estímulo-respuesta. Y estos son motivadores. Y también lo violan. Y llegan con una cruda moral espantosa. Y se arrepienten, y se confiesan, y se duelen, y a veces lloran, porque es un descubrimiento de su debilidad. Es un descubrimiento de que no tuvieron la capacidad de cumplir su palabra, ni ante Dios. Mira, yo ahorita cuando veo, por ejemplo, la disolución de la familia, con tantos divorcios, separaciones y todo eso, yo le digo, bueno, tú, ¿le dijiste que ibas a ser fiel con ella? ¿Sí o no? Sí. Entonces fallaste. Entonces tú de verdad, como dicen ellas, eres un poco hombre. Porque tú dijiste esto, fue tu palabra solemne delante de Dios, delante de una comunidad y fallaste. Ahora tratamos de minimizar esos votos, esos compromisos, pero no, es lo que le da valor a una persona. Sí. Fíjate, nos hemos devaluado tanto en eso que ahora si no tenemos un papel, si no tenemos un juez que nos obligue a cumplir, un notario. No, un notario, ahora no cumplimos. No. Sigue siendo válido aquel dicho que dice que el hombre vale por su palabra. Y al hombre se le tiene confianza por su palabra. De ahí depende una enorme cantidad de la dinámica social, de las conductas, acciones, contratos, compromisos, de todo, de la vida humana. De que tú tengas capacidad de cumplir tu palabra. Entonces, cumple tu palabra con tu hermano, cumple tu palabra con Dios, cumple tu palabra con esta mujer a quien tú le prometiste que ibas a ser fiel y ella que la cumpla contigo. Pero no, ahora minimizamos todo eso y se nos olvida. Yo cuando les recuerdo a las parejas este tipo de cosas, se hacen chivos locos que no me entienden y que no. Sí. No. Tenemos que volver a lo fundamental. El hombre vale por su palabra. ¿Por qué? Porque es ahí donde se crea la confianza. Es ahí donde se crea la capacidad de hacer un trato, de hacer un negocio. ¿Verdad? Y no después, no, dices que eso nomás fue un papel. No, ahí fue tu compromiso, tu firma, o como tú quieras llamarle. ¿No? Tenemos que retomar esos valores que ahora están tan diluidos con esta sociedad tan en retroceso que estamos viviendo. Padre, hay otro aspecto de la cuaresma que me parece también relevante, y es el tema de los ejercicios cuaresmales, que ha habido un abandono en general en las comunidades católicas de esas prácticas. Antes yo me acuerdo, y a lo mejor en su época también, de que tenía un grado de mandatoriedad, de obligatoriedad de ir a los ejercicios cuaresmales una semana, y ahora más bien pareciera que el sacerdote convoca y hace toda una campaña publicitaria y 2, 3 personas van. Ha habido una
creo yo que la cuaresma ha sido golpeada por un ambiente de secularización terrible y espantoso. Sí. No solo la cuaresma. Todo. Todas las prácticas, no solo las de fe, sino las prácticas de cosas serias, de cosas profundas de la vida, todas han sido golpeadas por este tremendo impacto de la superficialidad, de la urgencia de las cosas, de la satisfacción de necesidades primarias, de todas esas cosas. El abandono de los esquemas históricos, de nuestra comprensión, todo esto, las grandes narraciones, las narrativas de originales, todas estas cosas. ¿Ya? Mira, efectivamente, los padrecitos perdimos la función de maestros de la comunidad en las cosas que se refieren a Dios. Y el pueblo de Dios perdió el sentido de que debe conocer a fondo las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se dedicó a las prácticas exteriores y a las devociones. Tenemos una religión muy devocional, muy litúrgica, muy de eventos, muy acá de culto, y perdimos ya esencia de muchas cosas, la misión de ser luz y sal de la tierra, con los hechos, no con las palabritas, la misión de ir por todo el mundo anunciando la buena noticia del reino a todo el mundo, a toda criatura, no solo a todos los seres humanos, fíjate lo que dice, a toda criatura, ¿no? Con nuestros hechos y con nuestras palabras, ¿no? Entonces, el enseñar al pueblo de Dios que los sacerdotes hemos descuidado tanto, ¿verdad? Ahora queremos recuperarlo poniendo mandatos, más de los 10 mandamientos que ya hay, de los otros 5 de la iglesia o 6 de la iglesia, lo que sea, ¿no? Es obligatorio que vayan a los ejercicios. ¿Por qué tengo yo que decirte a ti que es obligatorio que vayas a los ejercicios? Porque tú no tienes conciencia de la importancia que es en tu vida instruirte en las cosas de tu fe, porque tú no eres responsable de buscar tu propia instrucción, porque tú andas tan enloquecido con todo lo que traes que no tienes tiempo para dedicarte a instruirte a las cosas de Dios. Yo me asombro de lo perezoso que es el pueblo de Dios para instruirse, el pueblo católico, de lo perezoso que es el pueblo de Dios y de lo irresponsables que somos nosotros los sacerdotes para estar dinamizados continuamente enseñando a la gente. ¿Por qué tiene que ser continuo? Porque es una dinámica que no se acaba. Viene una generación, viene otra generación. Eres niño, catecismo, ya eres joven y tienes que aprender más, ya eres adulto, tienes que aprender otras cosas, tienes que empezar nuevas prácticas en tu vida de fe y todo eso. Entonces, ¿cuándo se acaba el trabajo de maestro de un sacerdote? No se acaba nunca. Y ese trabajo requiere 2 cosas. Requiere que el maestro se esté actualizando continuamente. Por eso a un sacerdote flojo para estudiar, a mí no me lo des por bueno. A mí lo más que le puedo aceptar que sea mediocre, pero que sea buen sacerdote, no me lo puedo aceptar eso. Ni un seminarista mediocre, ni un sacerdote mediocre en su vida de fe y en su estudio y en todas esas cosas. Mira ahorita, ¿cuántos sacerdotes hemos leído sencillamente las 3 encíclicas de Benedicto XVI? El teólogo del siglo, que tiene nada más 3 encíclicas. ¿Qué no las hemos leído? ¿Las habremos leído todos los padrecitos? ¿Las habremos leído? ¿O los documentos de Francisco del Papa? No, los documentos de Francisco, los documentos de Juan Pablo II. Bueno, todavía me atrevo a decir que tal vez no se hace un estudio detallado, serio, analítico de la Humanae Vitae de Pablo VI. Y la Humanae Vitae, con todo el respeto, sigue teniendo un valor de actualidad. Vigencia. Sigue teniendo vigencia. Sí. Todas las enseñanzas de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, la mística que él le pone a estas cosas. Ese hombre tenía una visión
de profundidad Sí. muy especial, muy suya. Hemos hablado ya sobre diferentes aspectos del tiempo de la Cuaresma, y la invitación pues es invitarlos a que vivan esta Cuaresma de una manera cristiana, de una manera profunda, que practiquen, que traten en la medida de sus posibilidades de practicar la abstinencia, la caridad y la oración, que tampoco hablamos del tema de la oración, que es un tema también importante. Son todos caminos de santificación, de purificación, de cercanía, de comunión con Dios. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues... Y la práctica de los sacramentos, la confesión, la recepción de la Sagrada Eucaristía en la comunión. Todas estas son las prácticas que conforman nuestra vida de fe en este nivel, de lo meramente espiritual o más espiritual, que hay que intensificarlas, sí. Hay que profundizarlas, y no hay que olvidar el ingrediente esencial. Tiene que ser auténtico, tiene que ser sincero, honesto, porque esa es la insistencia de Jesús, que cuando des caridad no sepa tu mano derecha lo que haga la izquierda, que cuando hagas oración no vayas a anunciarlo con trompeta, que cuando ayunes no te vayas a andar acá sucio, que no, báñate, perfúmate la cara para que nada más Dios lo sepa. Sí. No se trata de ser trompetas en este caso, se trata de ser auténticos, se trata de ser coherentes, se trata de ser honestos. No solo la Cuaresma, principalmente porque es tiempo que hemos señalado para ese fin, pero durante toda nuestra vida. Sí. Yo insisto en que no debemos ponerle fronteras a nuestro esfuerzo de ser santos como su Padre Dios es santo, porque esa es la parte más alta del mandamiento, que empieza con la caridad y con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son solamente el inicio de un proceso. Lo más básico. Son lo más básico, ¿verdad? Bueno, pues les agradecemos a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Gracias, tengan buen día.